Chacmul, de Carlos Fuentes. Nuestro proyecto de AP Español Literatura, Gabriela Casasu y Mía Alfonso Páez. Chacmul fue escrito por Carlos Fuentes en 1954. Este cuento es parte del primer libro de Carlos Fuentes, Los días enmascarados. Contexto histórico. El realismo mágico fue un movimiento literario que ocurrió en las Américas, después que muchos países latinoamericanos se independizaron de España y tuvieron sus propias reformas. Una de las más conocidas siendo la Secretaría de Educación Pública en México. Se empezó a ver una influencia de escritores latinoamericanos. Este fenómeno ocurrió en los 1960 y se tilda el boom latinoamericano. Secretaría de Educación Pública en México. Bajo el gobierno de Álvaro Obregón, la educación de México se actualizó para ser laica, separarse de las creencias españolas e incluir la historia de los aztecas, los indios nativos de México en la era precolonial. Los escritores de esta época se enfocaron en lo nativo de su país y la cultura nativa. Muchas veces eso incluye las civilizaciones pasadas como los aztecas y las creencias de estas. En el caso de Chacmul, a esto se le une el realismo mágico, un subgénero del boom que usa verosimilitud para crear una historia con elementos fantasiosos. En el cuento nos enteramos de la muerte de Filiberto, un narrador hábil que se ahoga. Entonces sus amigos van a su casa a organizar y recolectar sus pertenencias. Un amigo tiene el diario de Filiberto, por lo que el lector se entera que Filiberto compró una estatua que se convierte en el dios Chacmul. Gracias a la historia enmarcada, el lector se entera del trabajo que pasa Filiberto con Chacmul. Como Chacmul lentamente va acumulando poder, demanda más de él. Lo convierte en su criado y lo amenaza después de esto. Lo último del diario es la página que dicta el plan de escape de Filiberto. Sus amigos no creen esto y piensan que Filiberto perdió la razón. En el trabajo parecía distraído. Finalmente, los amigos llegan a lo que era la casa de Filiberto y cuando tocan la puerta, un individuo muy parecido a la descripción que Filiberto dio de Chacmul lo recibe. En la historia hay tres personajes principales. Pepe, amigo de Filiberto. Como su amigo ha muerto, él lee el diario, sus últimos relatos, momentos de la vida, lo que da lugar a que el autor se entere de lo que ha pasado antes de la historia. Filiberto, amigo de Pepe, comprador de la estatua de Chacmul, y es quien narra su diario. Narra en primera persona y nos explica indirectamente situaciones no explicadas en la historia principal. Chacmul, antagonista de Filiberto, le causa una serie de problemas que indirectamente lo llevan a su muerte, aunque es implicado que Filiberto tuviera este final de cualquier manera, y tiene una relación de poder desproporcionada desde el principio, pero se torna en la historia. El ambiente. Hay varios ambientes en el cuento. La historia principal toma lugar en el camino desde Acapulco hasta la casa de Filiberto. En la historia marcada, el ambiente principal es la casa y el sótano de Filiberto. Se pudiera acotar que la tienda donde Filiberto compró la estatua de Chacmul es un lugar importante, pues fue el catalizador para el resto de la obra. El tono. El cuento tiene varias facetas, por lo tanto, tiene varios tonos. Para dar algunos ejemplos, hay un sentido de incredulencia cuando Pepe se encuentra con el Chacmul, igual que cuando el Chacmul cobra vida en el sontado de Filiberto. Igualmente hay un sentido de humor en momentos cuando Filiberto describe su relación con Chacmul. Igualmente, Filiberto narra su desesperación y medio cuando Chacmul adquiere sus poderes y lo amenaza. Temas de AP. Los temas de AP que se encuentran en este cuento son
el tiempo y el espacio, el tiempo lineal y el tiempo circular, la trayectoria y la transformación, y finalmente las relaciones de poder. El tiempo y el espacio se ve a conjunto con el tiempo lineal y el tiempo circular, porque vemos como Pepe es el que lee el diario, pero el espacio es circular de la manera de que el tiempo que pasa ya está en el pasado, porque Pepe está leyendo el diario de Filiberto de situaciones que ya han pasado. La trayectoria y la transformación se desarrolla cuando la estatua de Chuck Moll se convierte en una figura de poder y esclaviza a Filiberto. Finalmente, el tema de las relaciones de poder se desarrolla en el cuento cuando Chuck Moll se convierte en un humano y hace que Filiberto sea su esclavo y empieza a dominar sobre la casa de Filiberto. Los recursos literarios. Historia enmarcada. La yuxtaposición. El cuento usa la yuxtaposición de lo que las personas, sus amigos y compañeros de trabajo, pensaron que le pasaba a Filiberto contra la realidad que él explica en su diario. Por ejemplo, la compañía del agua le corta el agua porque Filiberto no la puede pagar, considerándolo irresponsable, y no sabe que es un Filiberto amenazado por Chuck Moll que la necesita. Igualmente, vemos la dinámica de poder en la relación de Carlos y Filiberto. Al principio, Filiberto tenía a Chuck Moll en el sótano de su casa. También bajo la impresión que no estaba tratando con un dios, sino con una estatua. Es quien tiene el poder y determina lo que le pasa a Chuck Moll. Lo observa, le da una toalla, etc. Cuando Chuck Moll cobra vida, él es quien obtiene el control de las cosas. Filiberto se convierte en el juguete o criado de Chuck Moll. Historia enmarcada. En la historia está la trama principal de ir a la casa de Filiberto. Gracias al diario nos enteramos del trama secundario en la historia, en el cual Filiberto compra la estatua de Chuck Moll. De una manera, la trama secundaria es lo que causa la trama principal. Personificación. El uso de cualidades humanas para describir objetos. La obra usa varios ejemplos de personificación para describir el ambiente. Por ejemplo, en un momento se describe que la meseta suda el sudor de la cocina tropical. Imagen. En varios momentos se describe a Chuck Moll en detalle. Cuando todavía era una estatua, se describió como una piedra preciosa de tamaño natural. Ironía. Hay 3 tipos de ironía: dramática, verbal y situacional. En la historia hay ironía dramática si el lector cree que el diario de Filiberto pues cree que es verdad, aunque los amigos de lo dudan, después se dan cuenta que es verdad. La ironía situacional se encuentra porque el principio es como el final. En el principio, Filiberto pone al Chuck Moll inerte en el sótano y el Chuck Moll le dice a Pepe que ubique el cadáver de Filiberto en el sótano. Metáfora. Cuando Filiberto se empieza a dar cuenta de sus errores, él describe que su fascinación con Chuck Moll fue desde la niñez y compra la dicha a un fruto como por los años, para decir que el tiempo pasa y se lleva a inocencia de esta.